Vamos a comenzar leyendo el texto de hoy y luego con una breve oración y así nos adentramos en el tema. Quiero que me acompañen a Primera de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer todo el capítulo. Primera de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer todo el capítulo, aunque hoy nos estaremos enfocando en los versículos del 18 al 20. Primera de Timoteo 1 dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Tal como te rogué al salir de Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos a que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por la fe, así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por eso hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, gracias te damos por tu bendita y gran misericordia. Gracias por que sin merecerlo tú nos has salvado, nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Y ahora que nos encontramos, Señor, siendo parte de tu cuerpo, tú nos llamas a pelear una batalla que es a muerte, una batalla que nunca dará descanso hasta que estemos contigo por la eternidad. Y es mi oración, oh Dios, que tanto yo como tu iglesia, la iglesia bíblica Vida Nueva, que es tuya, que te pertenece a ti, que nosotros podamos pelear esta buena batalla, la batalla de la fe cristiana, manteniendo la fe y la buena conciencia. Porque queremos vivir, Señor, no para nosotros mismos, sino para ti. Queremos vivir dando testimonio de esto que hemos leído, del glorioso evangelio que le encomendaste a Pablo, pero que también has encomendado a tu iglesia para que lo proclame y lo viva para tu gloria. Así que te ruego que nos ayudes e ilumines nuestras mentes. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Una de las escenas más comunes en los dibujos animados es aquella en la que el personaje principal tiene que tomar una decisión difícil o se encuentra ante un dilema moral y de repente aparecen en sus hombros dos personas pequeñas. Por una parte aparece un angelito y por otra parte aparece un diablito. Estas
dos personas, cada una de ellas, intenta persuadir al personaje principal para que tome una decisión. El angelito intenta aconsejar a este personaje para que tome la decisión correcta y haga aquello que es bueno. Mientras que este diablito lo que quiere es minimizar la culpa que pueda sentir este personaje y decirle, no te preocupes, haz lo que quieras, igual no va a pasar nada. Esta escena tan común ilustra una realidad que todo ser humano vive y experimenta, o al menos lo ha hecho en algún momento de su vida. Verás, el ángel representa la conciencia de este personaje principal. Esta conciencia que le dice qué es lo que debe hacer, que le indica qué es lo correcto y le advierte de cuáles son las consecuencias de no hacer lo correcto. Esta es la conciencia que nos hace sentir culpables. Por su parte, el diablito representa a los deseos del personaje. Estos deseos que no siempre son buenos, pero que da igual, lo que busca es satisfacer aquello que el personaje quiere hacer, aunque no siempre esté bien. Y de esa misma manera, amados, aunque no tan gráficamente como en los dibujos animados, tú y yo experimentamos lo mismo. Tú y yo tenemos una conciencia que de cierta forma nos exhorta cuando nos encontramos en situaciones similares. Cuando nos encontramos en el momento de tomar una decisión o nos encontramos ante un dilema moral, esta conciencia que tenemos todos los seres humanos nos habla y nos dice qué es lo que debemos hacer. Esta conciencia pretende guiar la forma en cómo tú y yo debemos actuar. Esta conciencia nos dice cuando no hemos hecho algo bien que somos culpables. Esta conciencia muchas veces nos hace sentir tan culpable que incluso no nos deja dormir. De hecho, es tan poderosa que ha llevado a algunas personas a quitarse la vida porque no pueden con la culpa. Mientras que quizás otros, movidos por sus conciencias, toman decisiones que no son tan beneficiosas en lo personal porque prefieren dormir con una conciencia tranquila. La conciencia, amados, es uno de los regalos más maravillosos que Dios ha dado al ser humano. Sin embargo, en nuestro tiempo actual, la conciencia es percibida de una forma negativa. De hecho, hay quienes piensan que la conciencia es parte de un constructo social o es parte de la religión que lo que busca simplemente es oprimirte y manipularte y controlarte para que tú hagas lo que ellos quieren. Y como resultado, muchas personas prefieren silenciar o callar la conciencia. Hacen esto porque creen que al rechazar la voz de la conciencia, lo que van a hacer es que el ser humano se desarrolle y sea finalmente libre. Así es como muchos silencian la conciencia y dan rienda suelta a todos sus deseos, pero escúchame bien, no sin antes pagar un precio muy alto. Quizás no ahora, pero sí en la eternidad. Esta lucha contra la conciencia es algo que experimentamos todo ser humano, pero en el creyente es incluso más fuerte, porque la conciencia en el creyente forma una parte fundamental en la batalla de la fe. La conciencia, en vez de silenciarla, para los creyentes funciona como un recordatorio más fuerte de cuán santo es Dios y cuán pecadores somos. Quizás todos hemos experimentado, todos aquellos que somos creyentes hemos experimentado una incluso culpabilidad aún más grande cuando comenzamos a conocer al Señor. Porque decimos, ¿cómo es posible que un Dios tan santo, bueno y justo pueda amar a un pecador tan malo como yo? A medida que crecemos y maduramos en Cristo, nos damos cuenta de cuán malos realmente somos. Pero es sumamente importante, amados hermanos, que entendamos cómo debemos mantener una buena conciencia. De hecho, es tan importante la conciencia en la vida cristiana que en el Nuevo Testamento se menciona 31 veces. Es tan importante que cuando Pablo exhorta a Timoteo a que se mantenga fiel en el ministerio y pelee la buena batalla, le dice que tiene que hacerlo manteniendo una buena conciencia. Yo no sé si usted ha leído la historia de Martín Lutero, pero cuando Martín Lutero estaba ante la dieta de Worms siendo juzgado por todo el concilio de la Iglesia Católica Romana, le estaban pidiendo y exhortando a que se retractara de todas las herejías supuestamente que había dicho. Y una frase
muy célebre de Martín Lutero es: no puedo ni quiero retractarme, porque mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y no es bueno ni es justo ir en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. La vida cristiana que se toma en serio, tiene que tomar en serio la conciencia. Por eso mi argumento de esta tarde es el mismo que hemos tenido en los últimos 3 sermones. La vida cristiana es una batalla que debe pelearse manteniendo la fe y la buena conciencia. Hace un par de semanas hablamos acerca de la primera parte de esa pelea, manteniendo la fe, y vimos cómo la fe es en primer lugar una confianza personal que el individuo deposita en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados. Pero también vimos que la fe se refiere a ese conjunto de verdades y doctrinas que se refieren acerca de Cristo Jesús y que deben ser protegidas, defendidas y proclamadas, porque esa es la esencia del Evangelio. La fe es fundamental para la batalla de la vida cristiana. Pero el otro lado de la moneda, amados hermanos, es la buena conciencia. Así que de la misma forma que debemos aferrarnos a la verdad y proteger y proclamar la verdad, de esa misma forma debemos mantener una buena conciencia. Así que, ¿cómo debemos mantener una buena conciencia? Bueno, sabemos que debemos hacerlo, pero no vamos a poder hacerlo si no entendemos en primer lugar qué es la conciencia y cómo funciona. Va a ser muy difícil que podamos aplicar esto si primero no entendemos aquello de lo que estamos hablando. Así que mi intención es que desde la Escritura yo pueda animarte a mantener una buena conciencia. Lo primero que vamos a hacer es definirla. ¿Qué es la conciencia? En segundo lugar, vamos a ver cuál es la importancia de mantener una buena conciencia. Y en tercer lugar, vamos a ver la conciencia del creyente. Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 2, versículo 14 por un momento. Porque lo primero que vamos a ver es que la conciencia está directamente e irrevocablemente conectada con lo que tú y yo creemos que está bien y que está mal. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Nuestra conciencia pretende guiarnos y pretende moldear todas nuestras decisiones y nuestra conducta en concordancia con aquello que tú y yo creemos que está bien o está mal. Y esta es una conciencia que todos los seres humanos tenemos. Así que Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice lo siguiente. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, hablando de la ley de Moisés, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. En este texto en Romanos aprendemos al menos tres cosas. En primer lugar, todo ser humano, independientemente de si crees en Dios o no, todo ser humano tiene una conciencia. Esta conciencia es dada por Dios. Incluso los gentiles, a quienes Pablo llama como incrédulos en Romanos 2, tienen una conciencia que reflejan un conocimiento general acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Por eso dice los gentiles, los incrédulos, que no son parte del pueblo de Dios, ellos que no han recibido la ley de Moisés, cuando su conciencia les dice lo que está bien y lo que está mal, ahí están demostrando que Dios les ha dado un conocimiento general de la moralidad. Pero en segundo lugar, nos dice que la conciencia está en nuestra mente o nuestros pensamientos. Y esto es sumamente importante, porque la conciencia no es una parte física del ser humano. Y esto tiene dos implicaciones. En primer lugar, no es visible. Nadie puede ver tu conciencia más que Dios y tú mismo. Los seres humanos que están a tu alrededor no podemos ver qué es lo que estás pensando. Pero en segundo lugar, esto también quiere decir que así cuando la conciencia te duele, cuando la conciencia te culpa, cuando la conciencia te acusa, como no es física, lo que no necesitas es un remedio físico.
sino que necesitas un remedio para el alma, y vamos a hablar de eso más adelante. Al estar en nuestra mente, la conciencia no es perceptible para los demás, y de hecho es una lucha conmigo mismo delante de Dios. Y en tercer lugar, lo que nos dice Romanos es que la conciencia nos defiende o nos acusa. Nos defiende si hacemos lo correcto y nos acusa si hacemos aquello que creemos que está mal. Tres cosas vemos acerca de la conciencia. En primer lugar, todo ser humano la tiene, es dada por Dios y demuestra un conocimiento del bien y del mal. En segundo lugar, no es física, sino en nuestros pensamientos. Y en tercer lugar, tiene el propósito de justificarnos o de acusarnos delante de Dios. Pero si vamos a Romanos capítulo 9, solo unos 7 capítulos más adelante, Romanos capítulo 9, versículo 1, leemos lo que Pablo dice acerca de su conciencia. Pablo está hablando acerca de su ministerio a la iglesia en Roma y le dice lo siguiente en Romanos 9:1. Digo la verdad en Cristo, no miento. Y mira lo que Pablo usa como argumento para decir que no está mintiendo. Dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Dando testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Lo que Pablo está queriendo decir es, estoy diciendo la verdad y mi conciencia está tranquila delante de Dios. Estoy diciendo la verdad y mi conciencia está tranquila delante de Dios. El pastor y profesor del Seminario Teológico de Minneapolis, Andrew Naselli, define la conciencia de la siguiente manera. Dice, la conciencia es la noción que tienes de lo que crees que está bien y está mal en un momento determinado de tu vida. Y eso es importante porque la conciencia puede cambiar. De hecho, a medida que crecemos o maduramos en el Señor, lo que pensamos que está bien o está mal se va refinando según lo que la palabra de Dios dice. De modo que tal como indica el profesor Naselli, y mucho más importante, como dicen estos textos en Romanos, la conciencia actúa según lo que una persona cree que está bien o está mal, y actúa acusándonos o defendiéndonos delante de Dios. La conciencia actúa según lo que crees que está bien o está mal, y actúa de dos formas, o te acusa o te defiende delante de Dios. Por esta razón la conciencia es de gran importancia. Y vamos a ver ahora la importancia de una buena conciencia. Es de gran importancia porque la conciencia tiene el objetivo de advertirte de aquello que está mal. Tiene la intención de mostrarte que hay algo que no está funcionando en tu vida o algo que está mal en tu vida. Y amados, de la misma manera que cuando nos duele una parte del cuerpo, nosotros sabemos que hay algo que está mal. Por ejemplo, yo a esta edad de mi vida sé que hay muchas cosas que están mal en mi cuerpo, porque casi todo me duele. Y hermanos, eso es un indicativo de que tu cuerpo no está funcionando bien, de que un doctor tiene que revisarlo para saber cuál es el problema que está causando tu cuerpo, qué está haciendo tu organismo, en qué está fallando y aplicar un remedio. Así como cuando necesitamos un remedio para el alivio físico, de la misma manera, cuando la conciencia te duele, cuando la conciencia te advierte, cuando la conciencia te acusa, te está diciendo algo está mal. De hecho, la conciencia muchas veces te lleva a alejarte de las personas. Yo he conocido a algunos, especialmente hombres, que por la culpabilidad de sus conciencias ya no pueden tener una relación íntima, abierta con otra persona. No pueden abrir su corazón ni siquiera con un amigo porque saben que si empiezan a hablar de todo aquello que su conciencia les está acusando, van a ver que son culpables. Todos nosotros tememos con que alguien conecte un proyector a nuestra mente y empiece a ver todos nuestros pensamientos. De hecho, esto pasa hasta en las relaciones más íntimas, incluso en los matrimonios, amados. Yo he visto esposos y esposas que por la culpabilidad en sus conciencias ya no pueden tener una relación íntima y abierta con su pareja. Ya no pueden hablar de lo que está ocurriendo, ocultan información por miedo a ser descubiertos aquello que ha pasado. Y poco a poco esa culpabilidad comienza a alejar a los cónyuges hasta el punto de que la relación ya es insostenible. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? Pues todo estaba en la conciencia de uno de ellos. De hecho, nada causa más alivio en la vida de una persona que calmar su conciencia. Cuando una persona confiesa algo, dice,
Me he quitado un peso de encima. Ya estoy en paz. Ya estoy tranquilo. Porque aunque los demás no lo ven, la lucha interna que hay en la mente de esa persona es constante, es sin parar. Muchos saben que a mí me encantan las películas de guerra y una de mis favoritas es El Patriota. Y en esta película, en una de las escenas, el protagonista, Benjamin, que es interpretado por Mel Gibson, está contándole a su hijo mayor una de las escenas de guerra más horroríficas en las que él participó. Y él comienza a describir esa escena de guerra. Obviamente esto es una película de ficción, pero cuando él termina de explicar a su hijo todo lo que él hizo en la guerra, termina diciendo: aún puedo escuchar sus gritos y aún puedo ver los rostros de las personas que maté. Y en otra escena añade diciendo: temo que Dios me haga pagar por mis pecados. Obviamente esto no es un personaje real, pero ilustra la batalla en la conciencia que había en este hombre por todo aquello que él había hecho en la guerra. Y estaba convencido de que estaba mal. Él estaba asustado, viviendo con temor, al punto de que no hablaba del tema con nadie, porque sabía que había asesinado a todo un pelotón de soldados franceses con gran crueldad. Esta era su conciencia acusándolo constantemente día y noche. Esta es la gran realidad que las personas desean escapar. Esta es la gran realidad que las personas quieren evitar, quieren callar su conciencia. Y amados, muchas veces la gente no encuentra una solución para su conciencia. ¿Y sabes qué hacen? Se van al alcohol, se van a las drogas, para evitar estar conscientes y recordar todo aquello que han hecho. Y de hecho, en nuestros días cada vez más modernos, ya no son el alcohol y las drogas, sino que son los videojuegos y el entretenimiento. Hay gente que empieza a jugar videojuegos para escapar la realidad de sus vidas, porque la conciencia los atormenta día y noche. Pero amado amigo, tú que nos visitas hoy, en este punto yo quiero hablar contigo directamente. O incluso si tú eres alguien que ha estado en la iglesia por muchos años, pero que en tu conciencia constantemente has vivido delante de Dios sabiendo que eres culpable. Quiero dirigirme a ti por una razón. Si Dios evaluara tu conciencia, ¿podría decir que es una conciencia limpia y tranquila? ¿Podría decir que en tu mente tienes paz porque sabes que estás haciendo lo correcto? Verás, yo no te digo esto desde una posición de un hombre perfecto, porque al igual que tú, por muchos años en mi vida, mi conciencia me atormentaba. La Biblia nos dice que no podemos callar la conciencia, que está allí constantemente. ¿Sabes lo que podemos hacer? Podemos hacer dos cosas. La podemos ignorar o la podemos quemar. La Biblia describe a personas que han cauterizado la conciencia. Y esta palabra cauterizado quiere decir quemado, como con un hierro, como el que se hace para quemar a las vacas o el hierro que se pone para cerrar una herida. Pero ¿sabes cuál es el efecto que eso tiene? La piel pierde sensibilidad. La piel deja de sentir. Pierdes el sentido del tacto en esa parte de la piel cuando está quemada, cuando está cauterizada. Y entonces empiezas a tocarte y no sientes esa parte del cuerpo. Lo mismo ocurre con tu conciencia. Cuando la ignoras o cuando la cauterizas, lo que haces es que tu conciencia comienza a perder sensibilidad y entonces ya no sientes más. Entonces cuando estás pecando, ya no tienes sensibilidad. Cuando estás haciendo algo malo y tu conciencia te debería advertir, entonces ya estás simplemente tranquilo porque no sientes absolutamente nada. ¿Sabes cuál es el remedio para la conciencia? Bueno, no es callarla, no es ignorarla y mucho menos quemarla, pero tampoco son las buenas obras. La religión tampoco es la solución para la conciencia. Muchas personas se hacen de una religión o de otra o hacen buenas obras porque quieren aliviar sus conciencias. Hay muchas personas que dicen, ¿no?, que la gente famosa y rica dona tanto dinero para de alguna manera sentirse menos culpable.
Pero la Biblia habla acerca de eso y nos dice que la religión no es la solución. Escucha lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 9. El autor de Hebreos estaba hablando a un grupo de personas que querían volver a la religión judía por temor a la persecución. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 9, él está diciendo que la religión no es la solución para sus conciencias. Mira lo que dice. Hablando de todos los sacrificios y rituales que se hacían en el Antiguo Testamento, les dice, esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, escucha bien, que no puede hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Es decir, no importa cuántos sacrificios hagas, no importa cuántos rituales guardes, eso que tú estás practicando no puede hacerte perfecto en tu conciencia. Porque la religión tampoco es la solución. Pero el mismo autor de Hebreos nos da la respuesta. Él dice, la religión no es la solución para la conciencia. Cristo Jesús sí lo es. Y quiero que me acompañes en este mismo capítulo de Hebreos, capítulo 9, al versículo 13 y 14. Lo que le está diciendo el autor de Hebreos es, todos estos rituales, toda esta religión simplemente era un símbolo de lo que iba a venir. Toda esta religión que se estaba practicando tenía la intención de apuntar a aquel que puede limpiar tu conciencia. Y este es Cristo Jesús. Y dice lo siguiente, Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla, rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Lo que está diciendo es, la sangre de la religión no va a limpiar tu conciencia. La sangre de Cristo sí. Únicamente la sangre de Jesús puede limpiar y aliviar nuestra conciencia para que dejemos obras muertas, para que dejemos el pecado y sirvamos al Dios vivo. Amado amigo, nadie puede aliviar su conciencia por sí mismo. Nadie puede encontrar el perdón en sí mismo. Tienes que ir a Jesús. Jesús nos dice, mira, pon tu vida en orden y cuando ya tu mente no te acuse, ven a mí. No, Jesús dice, ven a la cruz porque allí tu conciencia será limpiada por mi sangre. Ven a la cruz porque yo te puedo otorgar el perdón de tu pecado en verdad. El perdón de tu pecado completamente y para siempre solamente se encuentra en Jesús. Y solamente entonces, cuando experimentes el perdón de Jesús en tu vida, allí tu conciencia será tranquila y será limpiada. Amado amigo, si esto es algo que tú quieres hacer hoy, yo quiero hablar contigo al final del culto. Si realmente Dios está usando tu conciencia para mostrarte tu pecado, no intentes adormecerla, callarla o quemarla. Escúchala y ven a Cristo. Porque solamente allí entonces aquel que es culpable puede ser declarado inocente. Solamente entonces Jesús te va a otorgar el perdón y la perfección que necesitamos. De modo que la conciencia, amados hermanos, es de mucha importancia. La conciencia es aquello que nos hace sentir culpables, demostrando que algo está mal. Ignorarla solo creará en nosotros un patrón para la maldad. Ignorar la conciencia solamente va a crear en nosotros un patrón de vida que va a tender a la maldad. Miren lo que dice nuestro pasaje en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 19. Pablo está animando a su discípulo amado, a su hijo amado en la fe, a Timoteo, su pupilo, que siga batallando en la fe cristiana. Y le advierte de que ignorar la conciencia solamente le va a llevar al desastre. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 19. Le dice Timoteo, pelea la buena batalla. Y le dice, guardando la fe y guardando una buena conciencia. Pero luego añade algo. Dice,
que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Esta frase, algunos han rechazado, en el griego se aplica únicamente a la buena conciencia, no a la fe. Y verás, al rechazar la buena conciencia, esto lo que nos indica es que los pastores en Éfeso, bien sea por motivos de avaricia o cualquier otro motivo, ellos comenzaron a enseñar doctrinas extrañas y cuando sus conciencias los confrontó, ellos la ignoraron. Cuando su conciencia empezó a advertirle de que lo que estaban enseñando era contrario al evangelio, ellos, motivados por sus deseos avariciosos, ignoraron la conciencia. De hecho, más adelante, en 1 Timoteo 4, versículos 1 y 2, vemos que esta conciencia que comenzó siendo ignorada terminó siendo quemada. En el capítulo 4, versículos 1 y 2 dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y escucha cómo los describe, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Es decir, aquellos a los que su conciencia ha perdido toda sensibilidad, que ya no les importa engañar y explotar a los demás para enriquecerse. Aquellos que no tienen escrúpulos, porque ya están acostumbrados a callar la conciencia. El teólogo y pastor Juan Calvino, en su comentario sobre este texto, dijo lo siguiente: algunos por ambición, otros por avaricia, extinguieron en su vida el verdadero temor de Dios. Una mala conciencia es, por tanto, la madre de todas las herejías. Y vemos que un gran número de personas que no habían abrazado la fe con honradez y sinceridad, se precipitaron como bestias brutas a los arrebatamientos de los epicúreos, de modo que su hipocresía se hizo manifiesta. La mala conciencia es la madre de todas las herejías. Verás, una herejía, cuando un líder comienza a enseñar un evangelio distinto, cuando un líder empieza a engañar al pueblo, es porque ya no hay temor de Dios en su vida que pueda frenarlo de hacer eso. La razón por la que muchos falsos maestros enseñan un evangelio de prosperidad es porque ya su conciencia está silenciada. A algunos nos daría pavor decir algo que pueda manipular a alguien, pero hay quienes no. Hay quienes dicen, si puedo sacar provecho, me da igual. Tienen una conciencia completamente anulada. Por eso Pablo le dice a Timoteo, si vas a pelear la buena batalla de la vida cristiana, tu conciencia tiene que ser buena y estar limpia delante de Dios. Tú como pastor, Timoteo, tienes que procurar tener una conciencia limpia. Nadie puede ver eso, Timoteo. Nadie va a ver tu conciencia. Nadie va a ver los cambios que tú estás teniendo en tu vida interior. Pero si tú permites que eso ocurra, te va a pasar lo mismo que Alejandro y Himeneo, que naufragaron en cuanto a la fe. Y amado, yo no sé si usted ha visto un naufragio. Yo no, pero yo vi la película Titanic. Y es increíble ver cómo un barco tan majestuoso y lujoso, por un naufragio, quedó absolutamente arruinado. Todo el esplendor y grandeza del buque más grande hasta ese momento en la historia de la humanidad se redujo a óxido consumido en lo más profundo del océano, en oscuridad. Eso es un naufragio. Y eso es lo que le pasa a aquellos que no mantienen una buena conciencia en el ministerio. Naufragan en cuanto a la fe. Por eso Timoteo tenía que tener una buena conciencia, porque si su ministerio iba a ser exitoso, él tenía que cultivar una conciencia temerosa de Dios constantemente. Ahora bien, nos preguntamos, ¿cómo se mantiene una buena conciencia? Y esto es en especial, aunque no exclusivamente, para los pastores. Esto es especialmente para los líderes de la iglesia, aunque no es exclusivo para ellos. Cómo los pastores y los líderes de la iglesia mantienen una conciencia limpia. Bueno, en primer lugar,
tener una conciencia limpia no es igual a ser perfecto, porque entonces ninguno de nosotros podría tener una conciencia limpia. No hay nadie en este mundo que no peque. No hay nadie en este mundo que no necesite estar arrepintiéndose todos los días de su vida delante del Señor. Todos seguimos luchando con el pecado. Algunas veces con más victorias que otras. Algunas veces con mayor efectividad que otras. Pero ¿cómo entonces podemos mantener una buena conciencia? Bueno, en primer lugar vemos el ejemplo de Pablo. Quiero que me acompañes a Hechos capítulo 23. Y hoy estaremos viendo varios textos. Hechos capítulo 23. Versículo 1. Dice así. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Pasa a la página de tu Biblia, vamos al capítulo 24 y acompáñame al versículo 16. Capítulo 24, versículo 16. Por esto, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Por eso yo me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios. Vamos a 2 capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4. Versículo 2. Segunda de Corintios 4, 2 dice: más bien, hemos renunciado a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Amados, todos estos textos nos muestran una cosa: es posible tener una conciencia irreprensible delante de Dios. De hecho, cuando Pablo le dice a Timoteo que pelee la buena batalla y le dice, guarda la fe y la buena conciencia, Pablo lo está diciendo no solamente desde la revelación divina, sino que lo está diciendo también de una experiencia personal que él ha tenido en su ministerio. Él ha luchado esa misma batalla. Él ha tenido esos mismos retos. Él se ha enfrentado a los mismos peligros y sabe la importancia, de primera mano, sabe la importancia de mantener una buena conciencia. Se esforzaba, lo decía. Muchas veces Pablo fue criticado en su ministerio. Toda la segunda carta a los Corintios es una defensa de Pablo de su ministerio. En todo momento él dice, he tenido una buena conciencia delante de Dios. ¿Pero qué significa esto? Tener una buena conciencia delante de Dios, como he dicho, no significa ser perfecto, pero significa procurar siempre vivir de acuerdo a aquello que sabemos que es la voluntad de Dios. Cuando tú sabes que tus intenciones, tus motivaciones y todo lo que tú haces es únicamente producido por tu deseo de apegarte a la palabra de Dios, entonces tu conciencia puede estar tranquila. Porque sabes que no estás intentando engañar o manipular a nadie, sino que todo lo que haces es con el propósito de proclamar la verdad delante de los hombres. Esa verdad puede ser recibida o rechazada. Pero en tu corazón, en tu intención, no es engañar ni manipular, sino proclamar la verdad delante de los hombres. Por eso Pablo dice, yo he rechazado lo oculto y lo vergonzoso. No ando con astucia, no ando buscando qué decir para sacar un provecho. Lo que ando diciendo es manifestando la verdad y por eso, como mi intención es manifestar la verdad, entonces mi conciencia está tranquila, porque mi único propósito es glorificar a Dios. La conciencia tranquila del ministro no es porque es perfecto, es porque sabe que está siendo fiel a su Señor. De hecho, el mismo Pablo en Romanos capítulo 6 va a hablar acerca de su lucha con el pecado. Y luego va a decir en el versículo 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo confiesa claramente su pecado en una carta en la Biblia. Pero su conciencia está tranquila porque él no intenta engañar ni a nadie ni a Dios. Él es quien es completamente transparente
tanto en sus intenciones como en sus acciones. Hebreos capítulo 13, versículo 18, el autor de Hebreos, que era uno de los pastores de esta iglesia, le dice lo siguiente: oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. ¿Sabes por qué la conciencia nunca la puedes callar? Porque está tan ligada a tu ser más íntimo que depende de tus deseos y motivaciones más fundamentales. Deseos y motivaciones que muchas veces incluso son desconocidos para ti mismo. Pablo podía decir claramente: yo no tengo ningún deseo de engañar a nadie, sino proclamar la verdad. Mi conciencia está limpia delante de Dios. Que Dios me juzgue. Sabe que no he hecho nada por sacar ningún beneficio personal. Amados, si esto es visible únicamente al final. La conciencia es algo que solamente se va a evidenciar al final de nuestro ministerio. Porque todos podemos comenzar bien. El problema es cómo terminamos. Fíjense cómo comenzaron Himeneo y Alejandro. Eran pastores en Éfeso. Pero Pablo los entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar, porque ellos rechazaron su conciencia y entonces, motivados por su codicia y avaricia, empezaron a enseñar algo que no era correcto. Entonces, hay muchos pastores que han caído, bien sea por inmoralidad o por avaricia. Y muchas veces pensamos y decimos: wow, ¿cómo es posible que este hombre de Dios haya caído en ese pecado que lo descalifica del ministerio? La razón por la que nos sorprendemos es porque nosotros no estamos viendo lo que está ocurriendo en su conciencia. Escúchame algo, ningún pecado escandaloso ocurre de la noche a la mañana. Ningún pastor cae en adulterio de la noche a la mañana. ¿Sabes cuándo comienza todo? En la conciencia. Comienzas a tener pensamientos que no debes tener. Comienzas a dejar de confesar esos pensamientos. Comienzas a alimentarlos día tras día, mes tras mes, año tras año, hasta que por fin tu conciencia, ya insensible, no te advierte ante el gran peligro del adulterio. Lo mismo ocurre con la avaricia. Comienzas a ver en el ministerio una oportunidad para enriquecerte. Y lo que comienza como el obrero es digno de su salario, termina siendo pacta para que me des tu dinero y Dios te bendiga. Amados, nada de esto ocurre de la noche a la mañana. Esto es algo que ocurre en la conciencia día tras día. Y ese naufragio es el producto de silenciar y cauterizar la conciencia. Por esto Pablo manda a Timoteo: hijo mío, le dice, hijo, te encargo esto, esta preciosa encomienda. Eres un soldado del ejército de Cristo. Yo, como un general, te mando: cumple tu ministerio, enseña y predica, pero ten cuidado en tu conciencia de tu vida. Ten cuidado, porque de lo contrario terminarás como estos. Pero, amados hermanos, esto no es solamente algo para Timoteo. Este llamado a seguir nuestras conciencias y a prestar atención a la voz de la conciencia es algo que Pablo manda a los creyentes en otra parte de la Escritura. Por eso digo, en especial, pero no exclusivamente los pastores. Toda la iglesia debe mantener una buena conciencia delante de Dios. Solo quiero mencionar un ejemplo. Vamos a Romanos 13, del 1 al 5. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 5. Hablando acerca de los gobiernos en el Imperio Romano, que era un imperio bastante corrupto, Pablo le dice a los creyentes cuál es el fundamento para su obediencia civil. Y usa la conciencia como ese fundamento para la obediencia civil. Le dice, versículo 1, sométase a toda persona en las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se está oponiendo. Y los que se han opuesto
recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los que tienen buena conducta, sino para los que hacen el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para el bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es un ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, y mira lo que dice, no solo por razón del castigo, sino también a causa de la conciencia. La conciencia cristiana debe guiarnos en todo nuestro actuar. Para nosotros, el mayor temor no deben ser las consecuencias del pecado. ¿Sabes cuál debe ser nuestro mayor temor? Que Dios ve hasta lo más profundo de nuestro ser. Amados, hasta los pensamientos más profundos, Dios los ve. Hasta las actitudes menos perceptibles, Dios las ve. Y cuando nosotros, en este caso, como dice Pablo, no nos sometemos a la autoridad civil, es posible que nunca nadie te pille. Es posible que Hacienda nunca se dé cuenta que estás evadiendo impuestos. Pero ¿sabes qué? Por temor a Dios en tu conciencia deberías someterte a la autoridad civil, aunque eso no sea beneficioso para ti. Créeme, vivir bajo el imperio romano para un cristiano no era nada beneficioso. Nada beneficioso. Los cristianos en el imperio romano no tenían una vida cómoda. Y le dice Pablo, por razón, no por el castigo del imperio romano, sino por tu conciencia delante de Dios, tú, cristiano, sométete a toda autoridad civil, porque Dios lo usa como si fuera un diácono para hacer justicia. Escucha bien, no hay gobierno que no sea por Dios establecido. Y nosotros, seamos de izquierda, derecha, centro, arriba o abajo, da igual quién gobierne, por conciencia delante de Dios debemos someternos a toda autoridad, aunque eso sea perjudicial. La vida pública y cívica del creyente debe seguir su conciencia delante de Dios. Ahora, la conciencia del cristiano no es perfecta. De hecho, la Biblia habla acerca de la conciencia del cristiano y muchas veces lo hace en términos de débil y fuerte. La misma escritura da testimonio de que hay cristianos que tienen una conciencia débil. Y quiero que me acompañes a dos pasajes. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 8. Primera de Corintios capítulo 8, versículos del 7 al 12. Pablo está abordando el tema de comer alimentos que han sido sacrificados a los ídolos. Un problema que en la iglesia de Corinto estaba causando división y conflicto. De hecho, esta era una iglesia bastante pagana, porque toleraban el pecado. En Primera de Corintios capítulo 5 hay un hombre que se está acostando con la mujer de su padre y Pablo le dice, ustedes no se alarman por esto. Pero luego habla y dice, están comiendo carne que es sacrificada a los ídolos y ahora sí su conciencia se alarma completamente. Pero Pablo está enfocándose en el hecho de que hay conciencias que son débiles y son fuertes. Y mira lo que dice. Versículo 7. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo que es sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Lo que Pablo estaba diciendo es, y en los versículos del 1 al 6 explica
que comer algo sacrificado a los ídolos no es pecado. Dice, los ídolos realmente no existen. Aquellos que se llaman dioses realmente no son dioses, no existen, porque hay un solo Dios. Pero hay hermanos que no tienen este conocimiento. Hay hermanos que tienen una conciencia débil y que estas prácticas, aunque no son pecaminosas en sí mismas, no son pecado delante de Dios, esta práctica para esa persona es pecado. Entonces su conciencia es débil. ¿Sabes qué quiere decir una conciencia débil? Es una conciencia hipersensible. Si lo contrario a eso es cauterizar la conciencia, es decir, una conciencia que no siente, una conciencia débil es aquella que siente todo. ¿Tú te imaginas tener una piel hipersensible que incluso al hacer esto, me duele? Dirías, bueno, eso tampoco está bien, porque reacciona, juzga y condena ante cosas que realmente no son pecado. Reacciona ante cosas que Dios no condena. Por eso se llama una conciencia débil, porque tiene una sensibilidad extrema al punto de que hay cosas que realmente no son pecado, pero que están siendo condenadas. Esto es lo que pasaba con estos hermanos. Tenían una conciencia débil. Ellos decían, oh no, carne sacrificada a los ídolos, como si los ídolos existieran, pero es que no existen. O sea, realmente no se está haciendo ningún sacrificio a ningún Dios. No es idolatría comer esa carne, pero la conciencia es débil y te juzga. ¿Qué dice Pablo? Bueno, en primer lugar, los ídolos no existen. En segundo lugar, todo lo que hay en la creación pertenece a Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 25 y 26. Primera de Corintios 10, 25 y 26. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Es decir, hermanos, yo les voy a decir algo. Yo sigo este versículo como usted no tenía. Yo como todo, sin preguntar. Come todo por motivos de conciencia. Yo digo, amén, aleluya. Porque el Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. No hay ídolos. Esta carne que supuestamente sacrificada a los ídolos le pertenece a Dios. Esa vaca que fue sacrificada le pertenecía a Dios. Todo es de Dios. Pero entonces, si la conciencia puede ser débil, ¿por qué no debemos ir en contra de ella? Es una buena pregunta. Si la conciencia está condenando cosas que la palabra de Dios no condena, entonces ¿por qué yo debo seguir la conciencia? Si realmente no es pecado, si realmente lo que estoy practicando no es algo que Dios condena, ¿por qué tengo que obedecer a mi conciencia si eso realmente no es pecado? Bueno, la respuesta está en Romanos 14. Vamos a leer Romanos 14 por un momento. Versículo 2. Romanos 14, 2. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda. El que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. El que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo, pues vivimos para el Señor. Vivimos y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos y de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo.
Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé que estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima algo como inmundo, para ese lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. ¿Sabes lo que nos dice este texto? La conciencia para nosotros determina lo que está bien y lo que está mal. Cuando tienes la convicción personal de que algo está bien o está mal, estás convencido de que esa es la voluntad de Dios. Si haces algo o te abstienes de algo, lo haces creyendo que lo estás haciendo en obediencia al Señor. Es posible que eso no sea pecado en sí mismo, pero en tu conciencia, en tu interior, tu motivación es obedecer a Dios. ¿Qué pasa si vas en contra de tu conciencia? Si vas en contra de tu conciencia, crearás en tu vida un patrón que ignora aquello que crees que es correcto. Esto es lo que ocurre. Aunque la conciencia sea débil, no debe ser ignorada. Porque al ignorarla, creyendo que algo está mal, lo vas a hacer. Y eso lo que va a producir es un patrón para el pecado. Yo no sé si usted ha estado conduciendo y de repente le salta un testigo en el coche. Y uno dice, lo primero que uno mira es el color del testigo. Es naranja, puedo seguir. Es rojo, voy a parar. Pero muchas veces ese testigo naranja nos está avisando de algo. Nos está diciendo que hay algo y una falla en el motor o en algún sitio. ¿Qué pasa si ignoramos el testigo del coche? Vas a seguir conduciendo. Te vas a acostumbrar al hecho de que el coche anda con una avería, pero tú vas a seguir tirando. Hasta el punto en que el coche se pare. Y en ese momento, amado, ya no vas a poder conducir. Lo mismo ocurre con tu conciencia. Tu conciencia te advierte y te dice, hay algo que está mal, hay algo que no es correcto, hay algo que es pecado delante de Dios, hay algo que sabes que no está bien y lo sigues haciendo. Y si tú la comienzas a ignorar, si tú vas en contra de la conciencia, tú como cristiano te vas a acostumbrar a ignorar esa voz. Entonces, cuando te adviertas de algo que realmente es pecado, ¿sabes qué vas a hacer? La vas a ignorar. Porque ya te has acostumbrado. Ya estás acostumbrado a decir, puedo seguir. Por eso ir en contra de la conciencia es pecado. Porque crea en ti una costumbre que no es sana. Crea en ti un patrón que no es correcto porque te va a llevar a pecar. Quizás eso no es pecado, pero habrá cosas que sí. El problema es que te acostumbras a silenciar o ignorar la conciencia. Así que, amados hermanos, la conciencia debe juzgar todo lo que tú y yo hacemos. La conciencia tiene el propósito de guiar la forma en cómo te conduces, y esta conciencia va a procurar hacerlo basado en lo que tú crees que es bueno y que es malo. Y a pesar de que esta conciencia puede ser débil, no debe ser ignorada. Ahora hay una realidad. Hay creyentes cuya conciencia los sigue haciendo sentir culpables. Hay creyentes que siguen con esa culpabilidad encima de sus hombros siempre. Y creo que eso ocurre por dos cosas. Creo que en primer lugar eso puede ocurrir porque el creyente no cree que sus pecados han sido completamente perdonados, sino que cree que esos pecados pasados, al igual que el personaje del patriota, los siguen persiguiendo y que Dios sigue teniendo eso en su contra. Y puede haber otra razón. Puede ser que el creyente siga manteniendo una vida que practica el pecado no confesado y entonces por eso sigue insistiendo la culpa de la conciencia. Bueno, para estas dos cosas la Biblia nos habla. Y esto nos lleva ya a la parte final de nuestro sermón. ¿Cómo debemos mantener una buena conciencia para pelear la buena batalla de la vida cristiana? Bueno, tengo 5 aplicaciones, pero voy a comenzar con las dos primeras que ya mencioné. En primer lugar,
Si tu conciencia te acusa porque crees que tus pecados no han sido completamente perdonados, amado hermano, lo que tienes que hacer es ir a la cruz. Cuando Jesucristo dijo, consumado es, lo que quiso decir es, completa es mi obra. Suficiente es mi sacrificio para perdonar y limpiar para siempre al que cree en mí. Y eso tiene que ver con los pecados pasados, con los pecados presentes y con los pecados que aún no has cometido, pero que vas a cometer. Cuando Cristo murió por ti, murió por todos tus pecados y los perdonó de una vez y para siempre. Dios no te ve más como el pecador que realmente eres. Dios te ve por medio de su Hijo Jesucristo. Tu conciencia puede descansar porque el perdón de Dios para ti está completamente garantizado en Cristo Jesús. Amado, esto no es una licencia para pecar. Esto es un alivio para la conciencia. Esto es un alivio para el alma. Saber que soy aceptado por Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Efesios 1. Él nos hizo aceptos en el amado. Ya te hizo. No dijo, bueno, te acepta, pero cuidado. No. Tus pecados ya han sido perdonados. Esta confianza la puedes tener porque es una confianza que la Escritura misma nos da. El creyente no tiene que vivir sintiendo culpa, tiene que vivir en un reconocimiento de su pecado y arrepentimiento, pero con la seguridad de la salvación. Hebreos 9:13, el versículo que leímos anteriormente, dice, cuánto más la sangre de Cristo puede purificar para siempre la conciencia de estos para que sirvan al Dios vivo. Conciencia te acusa por pecados pasados, ve a Cristo y Él la aliviará. Pero si sigues cometiendo pecados que no has confesado, amado, es bueno que te sientas culpable. Porque la culpabilidad y la conciencia son gracia de Dios para tu vida. ¿Tú te imaginas ir a un camino de muerte y que nadie te advierta de nada? Eso sería lo peor que te puede pasar. Pero Dios ha puesto su conciencia instruida por su palabra en el creyente para que te advierta de las conductas pecaminosas que insistimos tú y yo en mantener. Pero para esto también la Biblia nos da solución. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, un texto bastante conocido. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y esta limpieza incluye tu conciencia. Dios, si estás en Cristo, no hay pecado que Dios no haya perdonado. Pero si no lo confiesas, te va a pasar lo mismo que David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. La culpa en la conciencia de David fue tan fuerte que aún sintió físicamente el peso de su pecado. Hasta que dijo, te confesé mi pecado, experimenté la libertad. Hermano, si tu conciencia te acusa porque sabes que hay patrones de pecado en tu vida, ve a Dios y confiésalo. Pero no te quedes solamente allí. Yo, como alguien que lucha con esto constantemente, también me ofrezco para caminar contigo en tu lucha al pecado. No estás solo. Pero en tercer lugar, si queremos mantener una buena conciencia, debemos instruir nuestra conciencia. Debemos enseñar nuestra conciencia con la palabra de Dios. Verás, una conciencia débil es una conciencia que juzga cosas de una manera hipersensible, cosas que realmente la palabra de Dios no condena. Y tú tienes que instruir tu conciencia para que no sea una conciencia débil. Debes instruir tu conciencia para que puedas tener paz y tranquilidad delante de Dios, sabiendo realmente cuál es su voluntad y pudiendo disfrutar la libertad cristiana. Pero mientras instruyes tu conciencia para que no sea débil, cuídate de no juzgar a los demás. Porque las personas que tienen una conciencia hipersensible tienden a juzgar y al legalismo.
Hace tiempo escuché a una persona que condenaba a un cristiano que no pasaba por un paso peatonal. Y yo digo, bueno, ok, ¿realmente es pecado? No lo sé. No voy a decir la respuesta, cada quien con su conciencia. Pero amado, realmente debemos conocer lo que dice la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios realmente llama pecado. Ojo, pasen por el paso peatonal porque si no los coches lo pueden pillar. Eso es seguro, pero no es un pecado delante del Señor. A mí me pasó cuando llegué a España que en Venezuela tomar cerveza era un pecado. Y está bien, en Venezuela, en ese contexto, es pecado. Y aquel que su conciencia le prohíba tomar alcohol en ese contexto, gloria a Dios, hace bien. Pero me acuerdo la primera vez que llegué a España, y uno de los pastores con los que me reuní me dijo, vamos a tomarnos una cerveza. Y yo, cuidado, ¿qué está pasando aquí? Digo, un zumo, por favor, algo. No, no, una cerveza. Y a mí en ese momento yo dije, no, no, una Coca-Cola. Pero entendí que en el contexto de Europa esto realmente no es pecado. Obviamente emborracharse sí, pero tomarse una cerveza no lo es. Pablo se dirige a los de conciencia débil, intenta instruirlos diciendo que los ídolos nada son, que solamente hay un Dios, que se puede comer de todo, que si tu conciencia es un problema, mejor ni preguntes. Fortalece tu conciencia por medio de la palabra de Dios, pero ten cuidado que no juzgues. Romanos 14:3. El que no come, no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. Ten cuidado con tu actitud crítica por motivos de conciencia. Aquellos que tienen una conciencia fuerte no se me escapan. Generalmente, las personas con una conciencia fuerte, a veces actuamos con cierta arrogancia y con cierto orgullo. Que eso no es pecado, chico. Va a estar condenando a mí si yo sé que Dios me permite a mí eso. Y escúchame bien, la libertad cristiana debe ejercerse. Dios te da libertad para que puedas tomar o no tomar cerveza. Dios te da libertad para que puedas hacer cosas que su palabra realmente no condena. Pero el problema está en que no entendemos que esa libertad cristiana está sujeta a la conciencia débil de mi hermano. Escucha bien, tu libertad cristiana está sujeta a la conciencia débil de tu hermano. Primera de Corintios 8 del 12 al 13, un pasaje que ya leímos. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, mira lo que dice, pecan contra Cristo. Pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás. Pablo, no me digas eso. Para no hacer pecar a mi hermano. Tu libertad cristiana está sujeta a la conciencia débil de tu hermano. ¿Sabes por qué? Por el amor. Romanos 14:15. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas por la comida a aquel por quien Cristo murió. Amado, si tu conciencia es fuerte, acepta, recibe y con humildad y obediencia y por amor, restringe tu libertad para no provocar a tu hermano con conciencia débil. Y finalmente, mantén una conciencia limpia delante de Dios. En primer lugar, si tu conciencia te condena por pecados pasados, ven a Cristo. Si tu conciencia te condena por pecados presentes, confiésalos. Instruye tu conciencia para que no sea débil y no juzgues. Restringe tu libertad por amor a tu hermano con conciencia débil. Y finalmente, mantén una conciencia limpia delante de Dios. Vamos al texto de hoy. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 18 y 19. Y ya con esto terminamos, hermanos. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ella pelees la buena batalla, guardando, número uno, la fe, la doctrina, la verdad, la confianza en Jesucristo. Y en segundo lugar, guardando la buena conciencia, que muchos han rechazado
y han naufragado en cuanto a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amados, debemos luchar contra el pecado. Debemos procurar tener una conciencia limpia delante de Dios. Debemos seguir el ejemplo de Pablo y de Timoteo, guardando nuestros pensamientos. Procurar vivir en concordancia con lo que sabemos que es agradable y bueno delante de Dios. Mi oración es que el Señor nos ayude a tener una conciencia limpia delante de Él y delante de los hombres. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, tú conoces las profundidades de mi corazón y de nuestro corazón. Tú conoces todas las cosas. Nosotros podemos ignorar la conciencia o incluso anularla haciendo que pierda sensibilidad. Pero algo que nunca podremos anular es el hecho de que tú ves nuestra vida tal cual es. Y por esta razón, mi Dios, yo quiero pedirte en primer lugar perdón por todos nosotros. Perdón en representación de tu pueblo, Dios, por no mantener una conciencia limpia. Porque muchas veces decimos cosas con una intención que no es correcta delante de ti. Porque muchas veces hacemos cosas que no son correctas delante de ti y las ocultamos. Pero cualquiera sea el caso, oh Dios, sabemos que en Cristo Jesús tenemos el perdón. Yo te ruego que tú limpies nuestra conciencia. Y si nosotros hemos endurecido nuestro corazón por el pecado, y si tenemos ahora una conciencia cauterizada, Señor, haznos despertar. Haznos despertar y regrésanos esta sensibilidad de la conciencia que tanto necesitamos para vivir y pelear la vida cristiana. Ayúdanos, Señor. Con temor te los digo, a tener una conciencia limpia delante de ti. Porque queremos terminar, no como Himeneo y Alejandro, queremos terminar como Pablo y Timoteo, que llegaron al final de la carrera, que pelearon la buena batalla de la fe y alcanzaron el galardón porque se mantuvieron fieles a ti. Consérvanos, presérvanos en esta fidelidad delante de ti, guardando la fe y la buena conciencia, para tu gloria en Cristo. Amén y amén.